anticuerpo, qué componentes tiene o qué estructura tiene el anticuerpo, ya saben qué funciones tiene el anticuerpo y también saben qué es un antígeno. Saben que es un epítopo y saben que los antígenos están hechos de epítopos y que los anticuerpos no reconocen antígenos, sino más bien reconocen epítopos. Bueno, precisamente por eso alguna gente utilizó esta propiedad de los anticuerpos para reconocer antígenos para desarrollar muchas técnicas, que es lo que vamos a ver ahora en fundamento. Ya han estado trabajando, me imagino, algunas técnicas en el laboratorio y hoy vamos a ver el fundamento de alguna de ellas. Fíjense bien en esta célula, parece ser como una célula dendrítica. Fíjense bien cómo está teñida toda de verde. También tiene por ahí un punto rojo. ¿Alguien me puede decir cómo es que esta célula pudo haber sido teñida de verde? Se supone que no puedes agarrarla con un pincel. Fagocitó la tinción. ¿Perdón? Fagocitó la tinción. Fagocitó la tinción y cuando la fagocita se va hacia toda la piel. Bueno, podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad, pero ahí tendrías que asumir como una vez que fagocita, como que se distribuye en todo el ciclo. ¿Cómo le hace la gente para teñir esas? ¿Dónde está Diego? A ver, Diego. Por fluorescencia. ¿Qué es eso? No sé, me imagino que sí es como un tipo de tinción. Ok. Me imagino que sí es como un tipo de tinción y ya después lo someten así como a rayos. Bueno, como a una luz o algo así y ya se forma. ¿Alguien más? ¿Cómo le hacen? Jessica. Ni idea, Nubia. Podría ser por sustancias presentes en esas zonas. Ok, muy bien, eso ya me gustó como parece. No sé, de membrana. Perfecto, así es. ¿Y cómo tiñes las proteínas de membrana? No sé, supongo que con alguna sustancia que se le agrega Como una sustancia que se une a una proteína de membrana, como por ejemplo. No se me ocurre el antígeno, pero pues no van a estar tiñendo con antígeno. ¿No? ¿Por qué antígeno se le une? Ok. Asumiendo que no es una célula dendrítica, pero que sí tiene proteínas de membrana, ¿cómo teñirías esas proteínas de membrana? Pues con las sustancias que son específicas para ese Las proteínas de membrana, perfecto, muy bien. ¿Cómo qué sustancia podría ser específica para una proteína de membrana? Asumiendo que no es una célula que tiene cualquier proteína. ¿Cómo podría hacer una sustancia específica para esa proteína de membrana? Bueno, no, pero recuerdo que cuando hicimos la electroforesis se utilizó plata para teñir proteínas. Porque se le pegan, la plata se le pega a las proteínas, pero no, esa no es específica de las proteínas de membrana, se les pegaría a todas las proteínas que tienen todo el cuerpo.
estructura de la célula. ¿Cómo harían una sustancia ustedes, veterinarios inmunólogos, específica? ¿Cómo crearían una sustancia específica contra una proteína de membrana de una célula? ¿Qué sustancia podría ser esa? Una derivada de fitosas. ¿Qué sustancia, Iván? Cuando ya sé que no sabe. Piense. Razone. Tienen una proteína en la membrana de una célula y quieren identificar nada más esa proteína en la membrana de la célula. Nada más esa. Nada más esa proteína. No quieren identificar otras proteínas. Ni de la célula ni otras proteínas de membrana de otras células. ¿Identificar o teñir? Pues, si la puedes identificar, pues la puedes teñir. Ahorita estamos viendo primero lo primero, que es identificar. Puede ser por sus similares a epítopos, ¿Por qué están similares al epítopo? porque son los únicos que tienen las proteínas de la membrana. Los epítopos se llaman. No, bueno, las A ver, piense, porque no han verificado sus ideas. Razonen, quiero que razonen. Ya sé que no lo saben, pero quiero que razonen. Quiero que razonen, porque hay compañías que razonando esto, ahora venden y hacen millones de dólares utilizando ese razonamiento. Entonces, tú tienes una célula y sabes que la célula tiene diferentes proteínas y tú eres inmunólogo y tú quieres identificar específicamente esas proteínas. ¿Cómo le haces para tener algo que reconozca nada más a esas proteínas? ¿Cómo le haces? Carlos. Necesitarías como primero conocer la estructura de la proteína. Ya la tienes, ya la conoces. Y después sería como crear o buscar una sustancia que, por decirlo así, encajara en esa proteína, ¿no? Para que ¿Qué sustancia puede encajar en una proteína? a lo mejor otra proteína. ¿Cómo cuál? ¿Qué proteína encaja en otra proteína que la puede reconocer de forma específica? Pero Hormonas, ¿no? Puede ser. ¿qué proteína encaja o reconoce de forma específica a otra proteína? Ok, una enzima, muy bien. Pero el problema con las enzimas es que cuando se reconocen a esa otra proteína, le hacen algo, la modifican. ¿Qué otra proteína reconoce a otra proteína y no la modifica? Nada más encaja en ella. Entonces, fíjense bien, fíjense bien. Ok, antes de dar mi discurso, piensen, Rubén, ¿qué proteína, otra vez, qué proteína
encaja en otra proteína y la reconoce de forma específica y no la altera. Ana, y no les estoy preguntando nada que no hemos visto en clase. Nada. ¿Cuáles son los receptores? Asumiendo que es una proteína que tiene receptores. Pero yo no sé si tiene receptores. Es una simple proteína de una célula. ¿Cuál podría ser esa proteína que se dedica a reconocer a otras proteínas de forma específica, encaja en ella y no la modifica? Esa la transporta. A ver. ¿Podría ser una inmunoglobulina? Ok. Muy bien. Entonces, si es una inmunoglobulina, también es una PCR, porque entonces la reacción constante de las inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuál es el otro nombre de las inmunoglobulinas? Ok. Fíjate nada más cuánto tiempo invertí en esa simple pregunta. 8:31. Esa es mi clase a las 8:17. En una simple pregunta de un concepto que vimos la clase pasada. Porque en la clase pasada vimos los epítopos, que son regiones de proteínas que son reconocidas por los anticuerpos. ¿Verdad? Entonces, si hay una proteína de una célula, pues esa proteína, si es proteína, seguramente tiene epítopos. Y si tiene epítopos, seguramente puede ser reconocida por un anticuerpo. Lo que yo les quiero decir con esto es que no están transpolando la información que aprenden. No están pensando sobre la información. Simplemente dicen, él nos dijo que los epítopos eran de los antígenos, de los patógenos. Y ya. Y ese es en realidad el principal problema que tenemos cuando aprendemos algo. Que estamos acostumbrados a sentarnos, estamos acostumbrados a dejar que la otra persona hable y nada más. Si tenemos ganas, apuntamos lo que dice o lo que tiene escrito. Si tenemos ganas. Si no, nada más lo dejamos que hable y que hable. Y nunca razonamos lo que nos dice. Nunca. Entonces, una simple pregunta, un concepto que habíamos visto en las dos últimas clases pasadas, me toma 15 minutos. Y todavía no termino la pregunta.
Ahora, un anticuerpo es una proteína que se une a otra proteína o encaja en ella y no la modifica y la reconoce de forma muy específica. ¿Cómo hacen ustedes anticuerpos contra esa proteína de membrana? Nada más contra esa proteína de membrana. Asumiendo que esa proteína de membrana tiene nombre. Vamos a ponerle proteína 1 de la célula. La célula debe tener unas 10.000 diferentes proteínas. Ustedes nada más quieren hacer anticuerpos contra la proteína 1 de las 10.000. ¿Cómo lo hacen? Con una vacuna. Con una vacuna. A ver, explíquenme. Pues sí, sacamos solo la proteína, Sacamos la proteína número 1 y luego luego ponemos una vacuna, inoculamos en el animal que queremos que desarrolle el cuerpo. como por ejemplo Un bovino. o qué le parece un conejo. ¿Y luego? Inoculamos. Ok, ¿cuántas veces? De acuerdo a una grafiquita que usted vio en un examen parcial que a lo mejor también aparece en el examen final. 2 veces. Ok, 2 veces, muy bien. ¿A qué tiempo? Cuando baje la ¿A qué tiempo? ¿Al día 0 y al día? Ok, al día 15, muy bien. ¿Y luego? y luego ya después de que inoculamos la segunda vacuna, Ajá. ya vas a tener una respuesta más larga, más fuerte. ¿Y luego? Ya se generan anticuerpos. Bueno, ok, y ya genera anticuerpos, ¿verdad? Y luego, ya el conejo tiene los anticuerpos contra la proteína 1 de esa célula. ¿Y luego? ¿Mm? Y luego los extrae, muy bien. ¿Y luego, Laura? Pues se podría volver a inocular esos anticuerpos que se tienen, pero ahora para otra proteína distinta de la célula, ¿no? Para que vayan también reforzándose los que ya teníamos contra la proteína 1 y contra la 2. Voy a hacer como que no escuché eso muy bien. Necesitan estar seguros que están entendiendo. Y yo creo que no están entendiendo del todo. Es oportunidad para que hablen. Y yo me asegure si están o no están entendiendo. No tiene nada de malo que no estén entendiendo. Pero lo que sí tiene de malo es que aparenten o finjan que están entendiendo. Eso sí tiene algo. Y no les estoy preguntando nada más que apliquen los conocimientos que ya vimos en clase. Es lo único. Ni siquiera les estoy diciendo cómo vacunan, cómo extraen los anticuerpos, cómo los purifican, a qué velocidad los centrifugan, cómo los alicuotan. Nada de eso. Entonces, extraen los anticuerpos anti la proteína 1. ¿Y luego? ¿Se pueden inocular a otro animal que tenga esa célula para que la reconozcan? Muy bien, ok. Entonces podrías inocular a otro animal que tenga esta célula para que los anticuerpos se peguen, o bien también podrías extraer esa célula de ese animal
y ponerla en una laminilla, ¿verdad? La pones en una laminilla para que se quede la célula ahí pegada. Y luego le pones una gota de anticuerpos. ¿Y qué van a hacer los anticuerpos? ¿Se van a unir? Ok, muy bien. Bueno, pues eso es lo que hacen estas personas para tomar estas fotos. Bueno, eso es la mitad de lo que hacen. Ponen a la célula que quieren identificar, la ponen en una laminilla, y de ahí le agregan anticuerpos contra una proteína que ellos creen que tiene esa célula. Si la proteína está en esa célula, los anticuerpos específicos contra esa proteína se van a unir a esa proteína. Y el color, Ok. lo pintan los cuerpos. Apenas vamos a la mitad. Apenas vamos a la mitad. Pasa que todavía cuando tienen la célula, todavía no identifican exactamente qué. Todavía no identifican, no saben, primero no saben si esa célula tiene esa proteína. Y segundo, no saben en qué parte de la célula está esa proteína. Si supieran ya para qué lo hacen. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Entonces ya tienen un anticuerpo, fíjense, ya tienen un anticuerpo que reconoce a la proteína 1 de una célula. Y ya tienen a la célula en una laminilla. ¿Cómo saben que ese anticuerpo está reconociendo a esa proteína? Eso necesita que lo razonen todavía más. O sea, otros 35 minutos. ¿Cómo le hacen para saber que ese anticuerpo verdaderamente está reconociendo esa proteína? Bueno, no, pero no les voy a hacer el pregunta, si no, me vamos a quedar. No, esa no. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo identifican a ese anticuerpo? ¿Cómo identifican a ese anticuerpo que está unido a esa proteína? ¿Cómo le harían, cómo le podrían hacer, fíjense, cómo le podrían hacer para identificar a esos anticuerpos unidos a esa proteína? Ya tienen, imagínense, tienen su laminilla, ya saben cómo es una laminilla. Ya pusieron unas células ahí, ya saben cómo poner células en una laminilla. Ya le pusieron una gota de un anticuerpo específico contra una proteína de esa célula. ¿Cómo identifican a ese anticuerpo? ¿Cómo saben que ese anticuerpo? ¿Cómo? Teñirlo. ¿Cómo lo teñes? Porque si no, si tienes un colorante, va a teñir toda la célula. ¿Cómo lo haces? Digo, si tienes un colorante como el que utilizaron, ¿no? Teñes con pienso, pues se va a teñir toda la célula. Pero tú nada más quieres identificar al anticuerpo que está unido a la proteína. A ver, otra vez, dígalo más fuerte. Identificar a las proteínas que conforman el cuerpo. Son diferentes dios de cuerpo. Son diferentes unidades del cuerpo. Son todas las variables. Podemos identificar esas proteínas. A ver, otra vez, es que no le habla muy bajito y yo estoy muy sordo. Identificando a las ¿qué? Proteínas. El anticuerpo está formado por proteínas. ¡Ah! ¿Cadenas o proteínas, Lorena? ¿Es lo mismo cadenas y proteínas? Ok. Muy bien. Identificando las cadenas. ¿Y cómo identificaría las cadenas?
¿Cómo? ¿Cómo? Ya no desayuna lo que desayuna en las mañanas. No me quiero ni imaginar que se desayuna. ¿Cómo identificas a una estructura específica de un anticuerpo? Entonces, ¿cómo se aseguran que ese anticuerpo se está uniendo a la proteína? ¿Cómo se aseguran? Las de allá atrás están muy calladas. A lo mejor no es que estén teniendo, más bien, con luz que haga, como se ve, florecer alguna estructura que tiene los anticuerpos. Ok. ¿Cómo hacer florecer a un anticuerpo? Ajá. ¿Y cómo haces florecer un anticuerpo? ¿Mm? Con un microscopio de fluorescencia. ¿Pero cómo haces florecer el anticuerpo? No nada más porque te Agregando una sustancia antes de ponérselo a la proteína, antes de ponerle la gota a la célula, Ajá. ya viene teñido el anticuerpo con una sustancia. Ok. Entonces, ¿Cómo se llamaría esa sustancia? no sé. Fluorocromo. Se llama fluorocromo. Entonces, tú puedes sacar el anticuerpo del conejo contra la proteína 1 y teñirlo o pegarle a cada anticuerpo, le pegas una molécula de color. ¿No? Y si tú tienes tu célula, pues tú puedes ver si la célula se tiñó con ese color. Si se tiñó con ese color, que nada más tú estás seguro que le pegaste al anticuerpo, vas a saber en dónde se pegó ese anticuerpo. O también, bueno, yo me imaginaba que el anticuerpo se tiñera en color y la célula de otro color. Puedes también hacer eso, pero ahorita no me vamos a meter con eso porque va a acabar mi clase. Pero así es como esta gente identifica esas proteínas. Y así es como ellos supieron la localización de las moléculas MHC de clase 2. Tomaron a las moléculas MHC de clase 2, a las proteínas MHC de clase 2, se las inocularon a un ratón. El ratón generó anticuerpos contra la molécula MHC de clase 2 de las células dendríticas. Pusieron una célula dendrítica en una laminilla y luego a los anticuerpos contra la molécula MHC de clase 2 las tiñeron con un fluorocromo que da una fluorescencia verde. Y luego vieron a la célula ya teñida con el fluorocromo en donde se teñía de verde. Y en donde se tiñe de verde es donde está el anticuerpo reconociendo su antígeno, que en este caso es la molécula MHC de clase 2. ¿Sí queda claro? Y así supieron en dónde se expresaba la molécula MHC de clase 2 en las células dendríticas. ¿En dónde se expresa? En la membrana. ¿Ok? En toda la membrana de las células dendríticas. Entonces, como esta gente tuvo esta idea grandiosa, pues ahora se dedican a producir anticuerpos contra todas las proteínas de todas las células que existen. Y medio mililitro de esos anticuerpos, al menos a mí me cuesta $450. Medio mililitro. De tal forma que hace mucho dinero. Si aplican el conocimiento de la inmunología en algo práctico. Pero si nada más vienen a esperar a que alguien les diga
la información que están pensando en la novia que no han visto toda la semana, que ya es viernes y que quieren ir a su casa. Va a ser difícil. Bueno, esa era la primera diapositiva. De las 45 que tenía para. Ok. La reacción entonces antígeno-anticuerpo es una reacción entre moléculas biológicas, por eso se llama una reacción biomolecular. Y se parece mucho a la interacción de la enzima con su sustrato. La diferencia es que esta no tiene una alteración química. Rubén, no sé si hoy está ocupado este salón. ¿Seguro? Ah, ok. No conduce a una alteración química irreversible. Una enzima, cada vez que se une a su sustrato, lo modifica. Y ya esa modificación ya no puede hacer repararse. En cambio, un anticuerpo se une a su antígeno, pero después, si quieren ustedes, se puede separar. Y el antígeno queda intacto y el anticuerpo queda intacto. O sea, es una interacción reversible. Entonces sucede. Y si sucede, tú puedes tener un anticuerpo y el anticuerpo se une débilmente a un virus, el virus se va, porque se separa. Pero se puede unir a otro. Pero después el anticuerpo se une a otro. Y esta interacción, yo siempre hago esta mano porque este sería el sitio de unión de antígeno al anticuerpo y este sería el epítopo. Y esta interacción involucra varias interacciones no covalentes. Aquí hay fuentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals. Todo eso aquí hace que esta unión sea fuerte. Son interacciones no covalentes entre el epítopo del antígeno y el dominio de la región variable. Ustedes ya saben que la región variable está compuesta por las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Y esta unión es tan específica, es verdaderamente tan específica, que esto pues hizo que muchas personas desarrollaran pruebas inmunológicas para detectar presencia de anticuerpo o presencia de antígeno. Imagínense. Es entonces muy fácil entender por qué se hace una prueba de diagnóstico. Si ellos quieren saber si tú tienes el virus del VIH, por ejemplo, si ellos quieren que tienes el virus de VIH, cuando vas a casar tienes que hacer una prueba de virus. ¿Qué significa esto? Si tú tienes el virus del VIH, seguramente tienes anticuerpos contra el virus del VIH. ¿Seguramente? ¿O no? De tal forma que lo que hacen es que te toman una muestra de sangre, colectan el suero, y luego el suero tuyo. Sí se producen anticuerpos contra el VIH. ¿No? Y luego el suero tuyo lo exponen a virus de VIH. El suero conteniendo tus anticuerpos lo exponen a virus de VIH. Si se pega, quiere decir que hay anticuerpos contra el virus del VIH. Si hay anticuerpos contra el virus del VIH, quiere decir que tiene el VIH. Y como ese virus no muta, así como digo ya que los epítopos cambian. Sí muta, pero muta en tu cuerpo, pero tienes epítopos conservados, que son los que identifican los anticuerpos. Bueno, se supone que el VIH ataca el sistema, daña el sistema inmunológico y lo... ¿Y? Pues no hay sistema inmunológico como anticuerpos. Pues inicialmente había, antes de que lo destruyeran. ¿Ya no se pierde? No. No te destruye al 100% el sistema inmunológico, si no estarías muerto. O sea, cuando te lo destruye, aún cuando te mueres de VIH, no tienes, aún todavía en el tiempo, tienes alguna célula del sistema inmunológico. No te mueres por el VIH, te mueres por todas las enfermedades que tu sistema inmunológico no pudo controlar. Entonces no lo destruye a la totalidad, estarías así muerto. ¿Sí?
Entonces, pues bueno, así puedes hacer una prueba de diagnóstico para VIH. Identificas si hay anticuerpos contra VIH. Es una prueba inmunológica. Entonces, imagínate, ¿no? Si tienes un laboratorio de diagnóstico, puedes diagnosticar cualquier enfermedad. Si tienes el antígeno, si tienes bacterias de Brucela, pues tú puedes identificar si los animales tienen Brucela. Si tienes bacterias como salmonella, si tú las cultivas, tú puedes identificar si los animales tienen anticuerpos contra la enfermedad. Si tú puedes cultivar o colectar virus, parvovirus, pues tú puedes ver si los perros tienen anticuerpos contra parvovirus. ¿Me explico? Si tú tienes, fíjense bien, si tú tienes anticuerpos contra el virus de la rabia, o sea, si tú logras tomar un virus de la rabia y inocularlo a un conejo, que el conejo genere anticuerpos contra el virus de la rabia. Si tú tienes anticuerpos contra el virus de la rabia, tú puedes saber si un perro tiene virus de la rabia. ¿O no? Sí. ¿Cómo le dices? Se está igualando de la función, ¿no? El control de inmunofluorescencia. Ok. Después del tuvo, ¿no? Y tuvo antes. No, si tiene, porque un perro una vez que tiene rabia te muere. O sea, entonces, o sea, no sé si ustedes saben, pero cuando un perro muerde a una persona, el perro se queda en cuarentena, ¿no? Y si se muere el perro, no. Si se muere el perro, le hacen una prueba para ver si tiene rabia. Entonces, le cortan un corte en el cerebro y luego le ponen anticuerpos contra el virus de la rabia, marcados con un clorocromo. Si no es clorocromo, porque si no tiene rabia. No, porque la rabia una vez que la tienes, te mata. Seas perro, no seas perro. Bueno, entonces, pues eso es lo que la gente hace, ¿no? Las laboratorios de diagnóstico eso hacen. Ellos o tienen el antígeno del patógeno, y buscan si los animales tienen anticuerpos contra ese patógeno, o tienen a los anticuerpos contra el patógeno y buscan si el animal o el humano tiene al patógeno. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? ¿A alguien no le queda claro? Bueno. Y eso se hace para diagnóstico de enfermedades, se hace para vigilar el grado de la respuesta inmunitaria. Es decir, si tú vacunas a un perro contra moquillo, pues tú puedes saber si está generando una respuesta inmunitaria. Tú puedes saber si tiene marcados anticuerpos. Que es lo que ustedes van a hacer en su trabajo final, ¿no? Ustedes van a inocular un conejo con un antígeno y luego van a evaluar que cada determinado tiempo el conejo vaya generando anticuerpos. Van a vigilar su grado de respuesta inmunitaria humana. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene SIDA y se le quiere hacer así un tipo de diagnóstico? Bueno, si alguien tiene SIDA ya para crearse el diagnóstico. No, o sea, pero se le van bajando sus niveles de... Pero ya no, ahí no cuentan los anticuerpos. El virus de SIDA es un virus que ataca a las células T cooperadoras. Lo único que haces es contarle, es un conteo de linfocitos T. Le das un conteo de linfocitos. Y obviamente como le va atacando a todas las células T, su conteo de linfocitos se le va bajando. Entonces, eso es un indicador de tiempo de vida. Tienen parámetros que dicen de tanto a tanto, pues va a vivir tanto tiempo. Si le baja de este número, ya va a vivir. Sí. Identificación de moléculas de interés biológico médico también se utiliza para eso. Es como el estudio que les platiqué, ¿no? Tú tienes una célula y tú te haces la pregunta si esa célula tendrá o expresará una proteína. Bueno, no sé si
expresa la proteína, pero ¿qué tal si tenemos anticuerpos contra esa proteína? Si los anticuerpos se le unen a algo en esa célula, quiere decir que sí estaba esa proteína, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor esto es complejo, pero esta niña Alexa está haciendo la tesis conmigo ahorita para ser bióloga, y nosotros vimos que, fíjense bien, en el genoma de Babesia bigémina encontramos un gen, pues es nuevo porque no sabíamos que estaba en el genoma de Babesia bigémina, ¿no? La secuencia en el genoma. Entonces vimos que esa secuencia pues codifica una proteína. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente Babesia bigémina expresa esa proteína? Y si la expresa, ¿dónde la expresa? Entonces lo que hicimos con Alexa fue, tomamos la secuencia de la proteína, así, la secuencia de la proteína, y luego tomamos una región muy pequeña, un péptido pequeño de esa proteína que contenía un epitopo B, y la mandamos sintetizar. Hay compañías que ya sintetizan la secuencia de aminoácidos. Si tú les das 16 aminoácidos de esa proteína, de la secuencia, ensamblan ese péptido. Y entonces con ese péptido lo que va a hacer Alexa va a inocularlo en conejos para que los conejos cojan anticuerpos contra ese péptido de esa proteína que supuestamente tiene Babesia. Pues cuando ya genera esos anticuerpos, lo que va a hacer es, va a tomar sangre de un bovino infectado con Babesia, la va a poner en una laminilla, va a hacer un protista, y luego lo va a incubar con los anticuerpos del conejo anti esa proteína, esa supuesta proteína, y va a tener los anticuerpos con un clorofano. Si las babesias se tiñen, ¿qué quiere decir? Que el anticuerpo se está uniendo a una proteína y por lo tanto quiere decir que sí existe, o que Babesia sí expresa esa proteína. ¿Verdad? O sea, esa es una forma de saber si una molécula de interés biológico existe o no existe, dónde existe, o dónde se expresa. Y como esta proteína es muy importante, porque esta proteína se utiliza en malaria, se utiliza como vacuna. Si nosotros sabemos que Babesia bigémina también expresa una proteína similar, pues podrías usarla como vacuna en Babesia bigémina. ¿Ok? Muy bien. Ok. Le veo ojos de what? O más bien significa ojos de termine porque tengo mucho sueño. Más bien, ¿verdad? Bueno, el problema con estas técnicas de diagnóstico que ha desarrollado la gente, como ustedes ya lo han visto en su laboratorio, es que tienen diferentes grados de sensibilidad o de rapidez. Algunas se hacen en 3 días, algunas se hacen en 1 hora, algunas detectan cantidades muy bajas de antígeno, lo cual es muy bueno, algunas necesitan grandes cantidades de antígeno para que funcionen, lo cual no es tan bueno. Algunas son cualitativas, te dicen es positivo o es negativo. Algunas son cuantitativas, te dicen es positivo y hay tantos antígenos o hay tantos anticuerpos. Te los cuento. ¿Y en qué están basadas estas interacciones? Bueno, antes de seguir con estos grados de descanso, ya estoy viendo que me está saliendo humo de las cabezas, y ya preciso que se quema la máquina. Entonces tómese 10 minutos de descanso.